Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar exclusivamente de Bitcoin. Sé que queréis que hable de Cardano, de Solana, de Ethereum, de BNB, de 1000 monedas, pero esto lo haremos en el vídeo de más tarde. Es decir, si estás viendo este vídeo, pásate de aquí unas horitas porque tendrás un análisis de mercado al completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Pues vamos a comentar un poco lo que sería la situación de Bitcoin ya, pero pensando en septiembre. Al final, esta vela mensual va a acabar en positivo, tiene bastante buen aspecto, pero lo que vamos a ver es qué ha ocurrido en los anteriores años. Entonces, dejar un buen like, también suscribiros para no perderos este tipo de vídeos, ya que creo que son bastante buenos porque son informativos, hacen comparación con otros años y al final pues podemos sacar conclusiones interesantes. Entonces, ahora ya estaríamos dentro de esta gráfica que os quería comentar y vayamos por partes. Al final este gráfico lo que está representando de alguna forma es el resultado, ¿vale? En este caso, pues en porcentaje del crecimiento de Bitcoin en el mes en concreto, es decir, en 2021, en enero tuvimos un porcentaje de retorno de un 14,51, ¿vale? Había crecido Bitcoin este porcentaje. En otros meses, por ejemplo 2019, 2018, 2017, pues históricamente a lo largo de 2015 hasta 2019 siempre habíamos tenido meses malos. Entonces, esto al final ya sabéis que Bitcoin no lleva 50 años en circulación, entonces es como que estas estadísticas las tenemos, pero para nada van a desencadenar el futuro. Es decir, porque ahora mismo sepamos que, por ejemplo, los meses de Bitcoin normalmente en septiembre siempre han sido malos, porque por ejemplo 2020, 19, 18, 17 y 14 y 13 y no vemos los anteriores, siempre han sido meses históricamente negativos para Bitcoin, ya que los dos únicos que hemos tenido meses buenos, pues estás viendo que son un retorno de un 6% y un 2%. Entonces, ¿esto significa que Bitcoin va a tener un mes malo 100%? Para nada. Esto al final es simplemente una herramienta para sacar conclusiones, para ver qué probabilidad podríamos tener de que Bitcoin fuese alcista, porque imaginaros que a nivel técnico Bitcoin está rompiendo los 50.000, hay mucho volumen, hay noticias a nivel fundamental que afectan el precio de Bitcoin para bien, pues entonces obviamente si esto fuese, por ejemplo, el mes, me lo invento, de abril, ¿vale? Y aún no tuviésemos este dato que es negativo, y esto fuese justamente en septiembre, pues entonces seríamos muy optimistas, ya que tenemos un 32%, tendríamos también un 33, un 34, un 34, entonces bueno, pues por histórico el mes de septiembre no es el mejor, pero tampoco no es el peor. Por ejemplo, en este caso en marzo tenemos un 24 en negativo, 32, 9, 5, 4, 17, pese que en 2013 en un mes hicimos un 172, pero más o menos septiembre es uno de aquellos meses que básicamente por el histórico es de los más tranquilitos, es decir, no estamos viendo caídas de más de un 20% ni tampoco subidas, simplemente pues se mantiene en torno a un 10% más o menos negativo. Entonces, ¿qué pasa luego? Tenemos octubre, que normalmente suele ser un muy buen mes. Luego viene noviembre, que suele ser uno de los mejores meses, y también diciembre. Van un poco cogidos de la mano. Octubre, noviembre, diciembre son las montañas rusas, sobre todo también inicios del mes siguiente, que sería ya enero, pues los dos últimos años han ido bastante bien. Y también tenemos que entender que la adaptación de Bitcoin está provocando de que estos porcentajes pues no tengan que tener una similitud en el futuro. Es decir, si por ejemplo siempre hemos visto que los meses, me lo invento, febrero, abril y mayo son meses malos durante los últimos años, no tiene por qué a partir de este año también ser malo. Simplemente son estadísticas que me gusta compartir con vosotros porque creo que tiene bastante sentido en ver que vale, es un mes históricamente malo el de septiembre, pero vayamos ya con los gráficos. ¿Qué está ocurriendo con Bitcoin? Pues bueno, vemos Bitcoin que está como muchas monedas, es decir, después de la gran caída, pues un mes bueno de recuperación, otro mes bueno de recuperación, pero desde mi punto de vista me faltan indicaciones, me faltan cositas. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos al gráfico semanal es donde vemos realmente el problema, es decir, esta sería la vela que empezó la vela mensual, luego tuvimos esta más, luego esta más y finalmente una desaceleración, y una desaceleración súper clara. De hecho, si nos vamos ahora mismo en gráfico diario, esto es lo que estamos viendo, aparte de que aquí no tenemos el indicador de volumen, pero ya os lo digo yo, bueno, de hecho lo podríamos incluso poner, vamos a poner el volumen ahí, pues ahora mismo vemos que el volumen está bajando bastante.
O sea, es que estamos a niveles de los 30k que prácticamente la gente ni quería comprar. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues obviamente cuando vemos un cambio de tendencia, al final, ¿cómo podemos identificar las ballenas o los tiburones? Las personas que tienen más dinero y pueden mover el mercado. Pues sobre todo lo vemos cuando vemos estos picos de volumen, porque aquí es donde realmente ellos entran. Aquí te están diciendo, oye, nosotros vamos a entrar y por eso movemos el precio. Tú no vas a mover el precio, ni tú, ni tu amigo, ni tu vecino, ni tu ciudad. O sea, esto al final es una cosa global, es gente con muchos millones y lo que provocan es que existan estos acontecimientos, ¿no? Estas velas con tanto volumen y que normalmente pues desencadenan un movimiento. En este caso, pues alcista. Ya estás viendo que momento alcista, alcista y alcista. Lo que pasa que ahora mismo el interés por Bitcoin pues está en decadencia y está volviendo a caer. De hecho es mínima la caída, pero estás viendo cómo está cayendo cada vez y cada vez más hacia abajo. Y esto pues también representa pues una indicación de que el precio de Bitcoin pues está más para bajar que para subir. Y esto le sumamos lo del histórico del Bitcoin del mes de septiembre y entonces pues nos puede dejar entender de que podamos tener un mes negativo, ¿vale? Podría ser, no quiero confirmar nada, pero también teniendo en cuenta que tenemos la barrera psicológica de los 50.000, que la verdad es que está dando bastante por saco a Bitcoin, pues entonces es cuando empezamos a pensar, bueno, podríamos llegar a tener pues un retroceso a niveles de Fibonacci, pues ¿por qué no? Y a partir de aquí ver qué pudiese ocurrir. A mí realmente lo que me interesa es que se cree algún tipo de retroceso importante. Ya no digo que toque media móvil diaria, vamos a cambiar el gráfico, ahí lo tenemos, que ahí tenemos un poquito más de indicadores. En este caso, a mí lo que me interesa es el toque de Fibonacci, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final calculamos los impulsos, las correcciones, los impulsos y las correcciones. Entonces, cuando hemos visto la desaceleración en los 50.000, hemos visto incluso que el día 27 tuvimos una vela envolvente con mucho momentum. Parecía que esto podía volver a desencadenar pues una tendencia alcista. Vimos al día siguiente una vela de indecisión, una vela que prácticamente no se movió en todo el día. Al día siguiente más de lo mismo, incluso bajista. Y por ahora pues estamos presenciando pues esta caída de casi un 2%. Entonces ya os dije yo que más o menos cuando estamos haciendo estos máximos de todo este segmento del mercado, pues que los 50k no creo que se pudiesen romper de golpe. Y más viendo que los mínimos y máximos crecientes cada vez tenían menos distancia. Es decir, la distancia que tenemos de este punto a este punto es enorme, pero de este punto a este punto es mínima. Entonces esto te está representando una clara desaceleración y lo mismo con los máximos. Los máximos de aquí a aquí mucha distancia, pero de aquí a aquí nada de distancia. Y no es eso que digas, wow, es que está intentando cada día romper los 50k, lo va a llegar a conseguir tarde o temprano. Lo va a conseguir tarde o temprano, lo que pasa es que no tiene una clara intención por ahora de hacerlo, porque ya estáis viendo que por ahora los 50k fue solamente un día que consiguió romperlos y ya estáis viendo que luego al día siguiente caída, recuperación y parece ser que ahora mismo el momentum alcista que había tenido Bitcoin a lo largo de todos estos días, incluso alguna semana de más, pues no habían servido para nada porque los 50k estaba frenando el precio. Es por eso que yo insisto, no hay que tener miedo a pequeñas correcciones. Al final aquí ya visteis, subida, corrección, ¿vale? Tocando niveles de Fibo. Subida, ¿vale? Yo al final aquí no quiero considerarlo como si fuese un Fibonacci, simplemente lo tomo como un impulso todo recto hasta el punto de los 50k, ya que es una zona psicológica. Y ahora mismo lo que yo veo necesario es un retroceso. Lo importante del retroceso es que no baje del nivel de 44.000, ya que, bueno, al final coincidirá con los 0.50 de Fibonacci. También estaría pues más o menos en este nivel de acumulación, ya que vemos aquí pues un toque y otro toque, y más o menos a partir de aquí podríamos empezar a remontar y es bastante probable que pudiésemos coincidir con la media móvil de 50 diaria, que es bastante importante, se suele tener en cuenta pues por muchos motivos, tanto para zonas de compra, zonas de ruptura, cambios de tendencia. Entonces ahora mismo, bueno, yo no tengo ninguna preocupación en ver si el precio de Bitcoin puede retroceder, porque nos está diciendo muchos indicadores de que el precio podría retroceder realmente. Es más, si nos vamos a gráfico semanal, en este caso, ya estáis viendo que la vela por ahora pues está siendo bajista, vale que es lunes, pero ya estáis viendo que en vela mensual sí, vela muy alcista por ahora, incluso no sé si tiene más retorno que el mes anterior, este es un 18% más o menos,
y este mes tenemos un retorno de un 15%, por lo que ya es menos que el anterior. Y si vamos a temporalidad más baja, vemos esta clara desaceleración que se está cumpliendo porque si no se cumpliese, no estaríamos rechazando los 50k, sino que ya estaríamos subiendo. Y obviamente romper los 50k no es romperlos con una vela del chill, no, necesitaremos mucho volumen para que se confirme y sobre todo para que se pueda mantener los 50k con el cierre de la vela diaria. Si finalmente lo que ocurre es que si rompemos 50k con mucho volumen pero volvemos a retroceder, se podría crear una especie de doble techo con esta vela que teníamos aquí del día 23. Entonces la situación ahora mismo para Bitcoin no es que sea la más alcista posible, sí que a largo plazo seguimos siendo bullish. Yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones que a mí Bitcoin es un valor para mí súper alcista, pero no hay que descartar pues este tipo de escenarios donde el precio de Bitcoin pueda retroceder en menor o mayor escala. Yo creo que en menor escala, ya os digo yo, retrocesos a niveles de Fibonacci, pero no hay que descartar una vez más que si tenemos una noticia a nivel fundamental súper interesante, súper positiva para Bitcoin, entonces tengamos pues esos movimientos alcistas. Pero a mí desde mi punto de vista, y me gustaría que en los comentarios me pusierais si estáis viendo pues una desaceleración por ahora con Bitcoin. Si no, decídmelo. Así que bueno, este sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que luego tendréis un vídeo en el canal, echarle un vistazo, activar la campanilla, porque tenemos vídeos casi cada día, excepto los fines de semana que hago un poco de descanso, pero ya a partir de septiembre esto se acaba, es decir, este fin de semana también tendréis vídeos en el canal. Así que esto es todo un saludito y hasta luego, chao chao.